De eso, entonces, habíamos podido concluir que, que teníamos entonces una frecuencia, ¿cierto? Que la frecuencia entonces correspondía al número de giros sobre una unidad de tiempo, ¿sí? Giros sobre una unidad de tiempo, que teníamos un periodo que correspondía al tiempo que se tarda en dar un solo giro, y este se calcula al contrario. Y además que entre ellos dos había una relación inversamente proporcional, por lo tanto el periodo era igual a 1 sobre la frecuencia, o también la frecuencia igual a 1 sobre el periodo. También entonces hablamos de una velocidad angular que correspondía al ángulo barrido en una unidad de tiempo, pero que esa velocidad angular también estaba relacionada con la frecuencia y que la calculábamos como 2 por pi por la frecuencia. También encontramos entonces una velocidad tangencial, y la velocidad tangencial entonces dijimos que se podía calcular como W multiplicado por el radio de giro. También entonces hablamos de una aceleración centrípeta, que nos estaba hablando era del cambio de la dirección de la velocidad, ¿no? Cambio en la dirección porque la magnitud de la velocidad tangencial pues siempre era la misma, pero esta sí cambiaba. Y habíamos dicho que esta se podía calcular como omega cuadrado por R, ¿no? O que también se podía calcular como B cuadrado sobre R. ¿Sí? ¿Sí voy bien ahí? Sí, profe. Ok. También vimos que entonces existía naturalmente una fuerza que hacía que el cuerpo tendiera a salir de su rotación, y que a esa fuerza la conocíamos como fuerza centrífuga, que de acuerdo a las leyes de Newton, entonces eso se podía calcular como masa por aceleración. Y pues como ya vimos, esta es una aceleración centrípeta, entonces significa que esta fuerza se puede calcular como masa multiplicado por omega cuadrado por R, o también la podemos calcular como la masa multiplicada por B cuadrado sobre R. Bueno, ese paréntesis realmente no es que sea necesario, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Es fuerza centrífuga y la otra cómo se llama? Centrípeta. Ya Ok. voy a hablar de ello. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, eso es lo que corresponde a la fuerza centrífuga, que ya dijimos, entonces, que es la fuerza que tiende a hacer que los cuerpos salgan de su rotación, ¿no? Y por eso explicábamos que cuando nosotros tenemos una piedra atada a una cuerda y la hacemos girar, entonces esa piedra entonces tiende a salirse de la rotación, ¿no? Si nosotros hacemos girar esa piedra, entonces ella tiende a salirse de su rotación. Por eso es que mantiene al hilo tenso. Es decir, ella es la que hace que el hilo quede bien estiradito, porque esa fuerza, vuelvo y repito, hace que el cuerpo tienda a salir. Pero también entonces dijimos que, bueno, y si ella tiende a salirse, ¿qué es lo que hace que ella se mantenga dentro del giro? Si al fin y al cabo tiende a salirse, pues debería salirse. Entonces también concluimos que es porque existe una fuerza que está dirigida hacia adentro. Y esa fuerza que está dirigida hacia adentro es la que llamábamos fuerza centrípeta. ¿Ok? Que básicamente está en sentido contrario a la fuerza centrífuga, y es la que permite que el cuerpo se mantenga dentro de su rotación. ¿Alguien iba a preguntar algo?
¿no? Ok. También entonces concluimos que cuando el cuerpo se mantiene en la rotación, pues lo que ocurre es que estas dos fuerzas se están cancelando. Y si se están cancelando es porque la fuerza centrípeta tiene la misma magnitud que la fuerza centrífuga. Ojo, estoy diciendo la misma magnitud porque recuerden que están en sentido contrario. O sea que mientras una es positiva, la otra es negativa. ¿Ok? Y además, esos dos signos van a estar cambiando permanentemente. Porque si la piedra se encuentra en esta situación, aquí la que estamos señalando, entonces la fuerza centrípeta está dirigida hacia la izquierda, ¿cierto? Lo que nos está diciendo que esa fuerza centrípeta en ese momento es negativa, mientras que la fuerza centrífuga está hacia la derecha, por lo tanto ella sería positiva. Pero cuando se encuentren en el otro lado, en el otro extremo, las dos fuerzas cambian de signo. Por aquí tendríamos la fuerza centrífuga, que en este caso ahora va hacia la izquierda, mientras que la fuerza centrípeta, entonces ahora iría hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por eso no colocamos ningún signo, sino solamente decimos que sus dos valores son iguales. También entonces dijimos que esa fuerza centrípeta, pues debía o ocurría por distintas razones. Uno de los casos, pues precisamente el caso de la cuerda, pues la cuerda es la que está jalando al cuerpo y en ese caso dijimos cómo se llamaban las fuerzas que se generan a través de cuerdas, ¿no? Que la decíamos que se llamaban tensión. La fuerza generada por una cuerda se llama tensión, pero también puede darse por una fuerza de rozamiento. Esa es la misma de fricción, ¿no, profe? Sí, señor. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que ya sabemos que se calcula como mu multiplicado por la normal. ¿Ok? Eh, Ese es el caso cuando teníamos un objeto sobre un disco, entonces el rozamiento que hay entre el objeto y el disco es lo que evita que el cuerpo se desplace. ¿Ok? Entonces en ese caso tendríamos otra fuerza distinta. También tendríamos el caso de una normal, que dijimos que era el caso que se podía presentar o que veíamos en el tanque de la lavadora, ¿cierto? Donde la pared de la lavadora era la que evitaba que el cuerpo se saliera, se desplazara. Y también entonces dijimos que se podía producir a través de campos. Entonces podemos tener campos eléctricos, con campos magnéticos, campos electromagnéticos, campos gravitacionales. Entonces tenemos distintos tipos de campos que no son objetos, ¿cierto? Que no es un objeto en particular, sino es una condición que se presenta alrededor de los cuerpos. Entonces, ese campo dijimos que es una alteración del espacio que se encuentra alrededor del cuerpo. ¿Ok? Nosotros vamos a analizar o vamos a proponer algunos problemas, ¿sí? Que están relacionados con ese tipo de fuerzas porque ya las conocemos. El caso de los campos, pues ustedes todavía no han manejado campos, eso es un tema que se ve ya en grado 11, campos eléctricos, campos magnéticos, campos electromagnéticos. Entonces, pues lógicamente, todavía no abordaremos ejercicios de ese tipo. ¿Ok? Por ahora, entonces, vamos a ver algún tipo de problemas para que vayamos planteando. Ejemplo, calcular la fuerza, perdón, calcular la tensión que experimenta
¿Quién es el que experimenta la tensión? ¿El cuerpo o la cuerda? La cuerda, ¿Cuál? ¿Quién? la cuerda. La cuerda, por supuesto. Que experimenta una cuerda, uy, dice que quedó mal escrito. Cuerda que hace girar a una esfera de 0,2, no, 0,8. 0,8 metros, perdón, 0,8 kilogramos. Si la cuerda es de 50 centímetros de longitud, 50 centímetros, ya sabemos en metros, 0,5 metros, 50 centímetros de longitud y gira, realizando, eh, pongámosle a eso 2,5 revoluciones por segundo. Recuerden que lo primero que tenemos que establecer es la información. ¿Qué información es la que me están dando, cierto? Aquí tenemos ciertos datos y pues tenemos que reconocerlo. Entonces, 0,8 kilogramos, ¿eso qué es? Primer dato que aparece aquí. 0,8 kilogramos, ¿qué será esto? No hablen tan duro. El peso, No, La masa, es la masa, correcto, es masa, no peso. Recuerda que una cosa es peso y otra cosa es masa. Entonces la masa es de 0,8 kilogramos. Después nos aparece la cuerda es de 0,5 metros. ¿Qué será eso? El largo de la cuerda. Sí, el largo de la cuerda, pero ya en términos de nuestro problema, ¿qué es esto? Como variable, pues, me refiero. el radio, tal vez. Es el radio, correcto. Ese es el radio de giro, porque la longitud de la cuerda es el mismo radio de giro, 0,5 metros. Y después nos aparece que realiza 2,5 revoluciones por segundo. ¿Qué es eso? La velocidad angular. No, señor. Recuerda que la velocidad angular se expresa en radianes por segundo. Pues eso es la frecuencia. Frecuencia es de 2,5 revoluciones por segundo. ¿Ok? Entonces, sabemos que si la rotación o si la piedra se mantiene en rotación, es porque la tensión de la cuerda es igual a la fuerza centrífuga, que es precisamente lo que queremos calcular, esa tensión. Entonces, pues sencillamente reemplazamos fuerza centrífuga, que la podemos calcular, ya sabemos cómo, masa multiplicado por omega cuadrado por R, ¿no? Y pues sabemos que omega, ya los valores ya están, lo único que no tengo es omega, pero sé que lo puedo calcular como 2 por pi por f. Entonces, omega será igual a 2 por pi por la frecuencia que es de 2,5. Eso me dice que omega es igual a 5 pi. Por ahora lo dejo en términos de pi para evitarme tanto decimal. Ya al final lo podemos transferir.
Así que me queda que la tensión es igual a la masa, 0.8, multiplicado por omega 5pi elevado al cuadrado y multiplicado por el radio, que son 0.5. Y ya con eso vamos a tener la tensión de la cuerda. A ver, estoy haciendo por aquí el Sí, a cálculo. mí me dio 98.69. 98.69. Sí, señor. Efectivamente, la tensión es de 98.69. Como la tensión es una fuerza, ¿en qué expresamos el resultado? Newtons. Newtons. ¿Ok? Y esa sería la solución del problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Profe, es que al hacer la operación de tensión me aparece syntax error en la calculadora. Bueno, a ver. Juan Pablo, tendrías que escribirlo así. 0.8. Puedes abrir inmediatamente un paréntesis y escribes el 5pi y lo elevas al cuadrado. Pero después tendrías que escribir un por 0,5. El primero, aquí entre estos dos, no hay necesidad de colocar el por. La calculadora ya entiende que vas a hacer una multiplicación, pero después sí toca colocar el por. Revisa. Sí, profe, pero me da otro resultado, no sé por qué. Y le colocaste el cuadrado. Sí, profe. Estamos Ah, colocando. no, ya, es que lo había hecho todo y no sé por qué me da otro resultado, pero el paréntesis, o sea, hice esa parte que tiene ahí como subrayada y lo Ajá. multipliqué por 0.5 y ahí sí ya me dio bien. No sé por qué. Ah, ok. Pues seguramente te faltó algo ahí. Listo. Entonces ya tenemos el valor de la tensión. ¿Vale? ¿No hay más preguntas? Segunda pregunta. Dice, la cuerda soporta una tensión máxima ¿Qué significa? Que si supero esta tensión máxima, pues lo que va a pasar es que la cuerda se rompe. Eso es lo que va a hacer, lo que significa, ¿no? De 120 newtons, coma. Por lo tanto, la frecuencia máxima con la que se puede hacer girar, con la que se puede hacer girar a la esfera es, entonces lo que queremos saber es cuál sería la frecuencia. O sea, seguramente lo que me está diciendo aquí es que voy a poder hacer rotar más rápido todavía la esfera. Entonces, precisamente es lo que queremos saber. Qué tan rápido puedo hacerla girar. ¿Ok? Para eso, volvemos a plantear lo mismo, es decir, que la tensión tiene que seguir siendo igual a la fuerza centrífuga. ¿Ok? Pero ya sabemos cuál va a ser el valor de la tensión. El valor de la tensión va a ser los 120. Eso sería cuando llegue a esos 120, entonces vamos a tener la frecuencia máxima.
Y ya sabemos que esto lo calculamos como masa por omega cuadrado por R y multiplicado por, ¿qué me falta aquí? ¿O no me falta nada? No falta nada, ¿no? No, profe, no falta nada. Entonces la idea es que encontremos omega. ¿Por qué? Porque ese es el valor que va a cambiar. La esfera sigue siendo la misma, por lo tanto, siguen siendo los 0,8 ¿es qué es? Sí, 0,8, ¿no? La velocidad angular es la que va a cambiar porque ahora vamos a hacer rotar más rápido la piedra y el radio va a seguir siendo el mismo, que es 0,5. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a despejar omega para después hallar la frecuencia. El 0,8 que multiplica, pues pasaría a dividir. El 0,5 también está multiplicando, va a pasar a dividir. Pero todavía me queda un cuadrado. ¿Qué hago para eliminar el cuadrado? Raíz. Raíz cuadrada. Y ya con eso tenemos el valor de omega. ¿Cuánto dará? A mí me dio 17.32, profe. Señor, Sí, profe. 17,32. Ojo, porque me está dando velocidad angular. Recuerden, ¿en qué unidades doy la velocidad angular? En radianes. ¿Radianes nada más? Por el Radianes por segundo. segundo. Por el segundo. Y ya tenemos omega. Y a partir de omega, pues podemos calcular la frecuencia. Sabemos que omega es igual a 2 por pi por la frecuencia. Así que 17,32 es igual a 2 por pi por f. Despejamos la frecuencia pasando a dividir el 2pi. 17,32 dividido entre 2pi. Igual a f. Pues aquí voy a aprovechar que tengo en la calculadora el resultado, así que pues viene con todos los decimales, ¿no? ¿Cuánto les da? 2.75. Sí, profe. 2.7. A mí también. Bueno, después viene un 6. Debíamos haber redondeado como 2.76. Y si es frecuencia, ¿en qué unidades debo dar la frecuencia? Recuerden, revoluciones por segundo. Y aquí tendríamos la frecuencia. ¿Ok? Y después me dice, si se decide, tercer pregunta ahí mismo, si se decide aumentar la longitud de la cuerda a 0.7 metros. ¿Sí? ¿Sí la estoy aumentando ahí? Sí. Era de 0.5, ¿no? La frecuencia máxima aumentará o disminuirá. Este ejercicio lo voy a hacer, ojo, este ejercicio lo voy a hacer sin números. Es solamente para que entendamos las relaciones. ¿Aumenta o disminuye? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer así? Pues para que empecemos, o es apropiado que ustedes empiecen a relacionar variables
a través de su comportamiento de si son directa o inversamente proporcionales. ¿Listo? Yo les recuerdo a ustedes que habíamos visto anteriormente que cuando nosotros tenemos ecuaciones donde las variables pueden estar ubicadas de esta forma, esas variables nosotros sabemos cómo se van a comportar. Vamos a saber si son directas o son inversamente proporcionales. ¿Ok? Para eso yo les di una serie de reglas. ¿Se acuerdan de esas reglas, chicos? No, señor. Uy, grave cosa.